con millones de vidas. De manera que lo que estamos cumpliendo hoy no es solo el reinicio de un certamen literario, sino también el regreso al irrenunciable derecho a la vida en común, al insustituible encuentro cara a cara. Las nuevas circunstancias nos obligaron a acelerar la transición hacia el espacio virtual, tanto para el envío de las obras en concurso como para el trabajo de preselección, imprescindible una vez que las facilidades tecnológicas multiplicaron de manera sorprendente el número de participantes. Por otro lado, las condiciones económicas y sanitarias y las limitaciones de vuelos e itinerarios aconsejaron que esta vez convocáramos solo 3 géneros: poesía, novela y ensayo de tema histórico-social, primer paso en la definitiva recuperación del certamen. Inauguramos, pues, la edición número 62 del Premio Casa de las Américas con la presencia física o virtual de intelectuales de la América Latina, acompañados aquí por el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, escritores, artistas y amigos de esta casa. Se encuentran con nosotros como integrantes del jurado de novela, y les pediré cuando los mencione, por favor, que se levanten para que el público los conozca, el poeta, narrador y escritor ecuatoriano Santiago Vizcaíno, ganador del Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura del Ecuador, autor de reconocidas novelas, libros de cuentos y de ensayo, y curador en 2 ocasiones de la Feria Internacional del Libro de Quito. Y la narradora cubana Dacia Novak, egresada del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, que hoy dirige, galardonada con el Premio Cirilo Villaverde de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y con el Premio de Novela Ítalo Calvino. Pronto se sumará a ellos la narradora y escritora chilena Claudia Pablaza, cuya novela Go y el amor mereció el Premio Alba de Narrativa para autores de Latinoamérica y el Caribe menores de 40 años, y fundadora y coordinadora de la editorial feminista Los Libros de la Mujer Rota. Desde la distancia los acompañará la narradora y periodista puertorriqueña Mayra Montero, finalista del Premio Herralde, ganadora del Premio La Sonrisa Vertical y en 2 ocasiones del Premio SM de Literatura Infantil, cuya obra ha sido traducida a más de 10 lenguas. Para juzgar los libros de ensayo de tema histórico-social, hemos invitado al ensayista y editor argentino Mario Santucho, autor de casi una decena de libros sobre conflictos actuales en la América Latina, activistas en agrupaciones de defensa de los derechos humanos, cofundador de la Cátedra Libre Che Guevara en la Universidad de Buenos Aires y director de la revista Crisis. Al historiador cubano Joel Cordoví Núñez, cuya obra respalda su condición de académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba, miembro de número de la Academia Nacional de Historia, miembro correspondiente a la Academia Dominicana de la Historia y presidente del Instituto de Historia de Cuba. Y al historiador y ensayista peruano Carlos Aguirre, unido a ellos desde la distancia y autor de varios libros sobre la esclavitud, el bandolerismo, las prisiones, el lugar de los intelectuales y la historia de Lima, quien cuidó y prologó la edición de La Agonía de Mariátegui, coeditado por la Casa de las Américas el pasado año. No es extraño que en un continente de poetas el género más asediado por los concursantes de este certamen haya sido tradicionalmente la poesía. Las obras concursantes en esta ocasión serán evaluadas por la poeta, crítica y traductora argentina residente en Cuba desde hace más de medio siglo, Basilia Papastamatiu, merecedora en más de una ocasión del Premio de la Crítica Literaria, ganadora del Premio Nacional de Periodismo Cultural, directora de la revista literaria La Letra del Escriba y coordinadora del Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar. Desde lo virtual se le unirá la poeta, actriz y educadora popular de origen maya quiché cachiquel Rosa Chávez, quien además de ser autora de poemarios traducidos a varias lenguas, ha incursionado en el teatro, el performance, el video y la experimentación sonora como parte de colectivos de arte urbano, comunitario y de iniciativas del movimiento maya y de mujeres en Guatemala.
Las acompaña en la tarea un poeta, crítico y periodista argentino que en 1976, con apenas 23 años, obtuvo el premio Casa de las Américas con el poemario Contraseña. Desde entonces, su vida y obra quedarían asociadas a esta casa de Aidé Santamaría, de Roberto Fernández Retamar y de miles de colaboradores que a lo largo y ancho de este mundo han contribuido a sostenerla. Es autor de títulos como Música de Fagot y Piernas de Victoria, Bestias en un hotel de paso y Monólogo del necio, de agudos volúmenes de ensayo dedicados a Juan Gelman y a Luis Cardoso de Aragón, de libros de testimonio, crónicas e historias de vida, así como de los relatos que integran el volumen La Pasión de los Poetas. Ha sido merecedor del Premio Nacional de Poesía Joven en México, el Camaiore en Italia, el Casa de América en España y el Ramón López Velarde en México. Además de piezas para teatro y textos de literatura infantil, es autor de letras de canciones que han sido interpretadas, entre otros, por leyendas como Mercedes Sosa y Silvio Rodríguez. En la última convocatoria de este premio, en 2020, la Casa de las Américas otorgó a su compilación Ojos de la Palabra el premio de poesía José Lezama Lima. Es a él, al escritor y amigo Jorge Bocanera, a quien invitamos a inaugurar oficialmente el Premio Literario Casa de las Américas 2022. Buenos días a todos y a todas. Agradezco esta invitación de Casa de las Américas al ministro de Cultura, Alpidio Alonso, al escritor Abel Prieto, presidente de la Casa, a Jorge Fornet, director del Centro de Investigaciones Literarias, y a todas las personas que trabajan en esta querida institución y a las que hoy nos acompañan. Es un gran gusto y un honor dar unas palabras inaugurales al premio de este año 2022, que adquiere un matiz especial porque tiene la impronta de lo que se reanuda aún en las condiciones adversas de una pandemia que provocó su suspensión el pasado año. La consigna de "El premio debe seguir" continúa una dinámica de impulsos renovadores plasmados en diferentes momentos, como la apertura a nuevos géneros, a otras áreas lingüísticas y el ensanche constante de una franja de galardones especiales y honoríficos, de modo que el premio se inscribe en el ánimo de esa persistencia que lo caracteriza y en la que fulgura una estela de obras en sus 60 años de vida. Resulta imposible referirse al premio sin hablar de esta casa nacida con la Revolución Cubana, un espacio que empezó de la mano de Aidé Santamaría, una mujer lúcida de firmes convicciones que destacó en luchas que fueron determinantes para el triunfo de 1959. Vos contabas del premio de 1973 y yo llegué a intercambiar alguna correspondencia con Aidé Santamaría. Le sucederían dos intelectuales de fuste, el pintor Mariano Rodríguez y el poeta Roberto Fernández Retamar. Precisamente este último recordó al Che Guevara en la conferencia de Punta del Este de Uruguay de 1961, hablando del proyecto de esta casa como de una propuesta necesaria para poner de relieve, dijo el Che, el patrimonio cultural de toda nuestra América. No es forzado inferir que en la mente del Che y en otras que empezaban a transitar el conjunto de transformaciones de una revolución, se imponía la idea de una usina de la cultura, el pensamiento y la inventiva de América Latina y el Caribe. Y entre las múltiples actividades de esta casa, este premio continental que supone desde ya un reconocimiento, desde ya un incentivo, pero que va más allá, porque es el pivot de un entramado cultural de estilos diferentes, un diálogo múltiple que sondea la realidad sin renunciar a esa claridad misteriosa que José Lezama Lima le adjudicaba a la poesía. De este modo, los engranajes del premio pusieron a funcionar un universo de proyectos creativos, propuestas estéticas, aperturas formales y temáticas, búsquedas expresivas diversas por los caminos de la reflexión y la intuición. Y siempre ese impulso de indagar que llevó a decir a Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, la curiosidad es el motor del saber y cada conocimiento un móvil
para llegar a otro conocimiento. En mi caso, esta vocación de explorar se remonta a una infancia y a un puerto, el de Ingeniero Guay en Bahía Blanca, junto al Atlántico, cuyas aguas seguramente tenían la música de las preguntas y las puertas giratorias de su oleaje llevaban y acercaban un mundo para mí desconocido, poblado de personas en la escandalera de un entrevero de idiomas y los barcos con banderas distintas. Ese puente de agua que trasladaba experiencias, destinos y aventuras espoleaba mi curiosidad. Crecí así sobre un hormiguero de interrogantes, imantado por el ir y venir de forasteros, peones de estiba, músicos ambulantes, artistas de circo pobre, camioneros y emigrantes que habían llegado con sus ideas socialistas y anarquistas. Y antes de leer libros de escuela, ya intentaba descifrar historias en los rostros curtidos de los pescadores, a la vez que figoneaba a los marineros arracimados en la mesa de un bar o en sus trifulcas por las calles polvorientas. Cada noche quedaba flotando sobre la almohada una estela de interrogantes. ¿De dónde venían? ¿Habían elegido navegar? ¿Fue por necesidad o fue algo impuesto? ¿A dónde iban? ¿Alguien los esperaba en algún sitio? ¿Qué historias arrastraban? ¿Preferían la vorágine de lo desconocido a la estabilidad de tierra firme? ¿Qué rostros llenaban los vasos de su nostalgia? ¿Sobrevivieron siquiera a algún naufragio? Hoy, a la distancia, rememorando aquellos enigmas filtrados por las tablas resecas del muelle, no cabe duda de que esas pesquisas infantiles me condujeron a la poesía y a una vocación de sondear que nunca me abandonó. En un texto reciente anoté: cavo un hoyo, escribir es escuchar la tierra en continua mudanza. Lo mío es remover ese amasijo, mi trabajo es cavar, cada golpe en la tierra la interroga. Con su torso desnudo la pregunta se inclina a preguntar. Claro que en el polo opuesto, en que reverberan las consultas que agitan las aguas del curioseo, se mueve la duda suspicaz, como una planta marchita entre una hojarasca de subjetividades aleladas. Una, la poesía se alejó de la gente. Otra, ¿para qué sirve la poesía? A palabras necias, oídos sordos, desde ya. Pero me atrevería a responder sobre la primera, que quizá alguna gente se haya alejado de sí misma, de las cavilaciones de su ser interior, se haya mudado al corral de las obviedades fulgurantes y extraviado la música de la emoción, porque la poesía sigue ahí. La escritora polaca Olga Tokarczuk, al recibir el Premio Nobel de Literatura en 2018, advertía: nuestra espiritualidad se está desvaneciendo, nos estamos convirtiendo en seguidores de fuerzas simples, físicas, sociales y económicas que nos mueven como si fuéramos zombies. Respecto a la utilidad de la poesía, la pregunta es propia de un mundo que descalifica todo aquello que se aparta de la especulación financiera, la lógica de la ganancia rápida, el lucro, que es el alma del mercado. Remato este punto con una línea del poeta guatemalteco Luis Cardosa y Aragón: la poesía no le hace los mandados a nadie. Busca el silencio de la existencia. No es poco en tiempos de náufragos fabricados en serie, robinsones apáticos, indolentes, en una tierra devastada por la depredación del medio ambiente y, como afirma el filósofo italiano Franco Berardi, el apagón de la sensibilidad. El poeta le arroja preguntas al misterio para recabar datos de sí mismo en una auscultación de tela y entretela que va del esqueleto emocional a los músculos del inconsciente, para dar con ese uno, pienso en el tango de Enrique Santos Discépolo, que designa un nosotros, un yo con aspiraciones de tú, el mismo con el cual inviste Juan Gelman en su poema Más Preguntas a Mayakovsky, a Vallejo, a Whitman, creadores, dice, que hablaron en primera persona, pero que tenían el yo lleno de gente. El bastidor de esta poesía, cruzado con hebras del presentimiento, el absurdo, la escena onírica, el plano metafísico, las ficciones documentales, las acrobacias lúdicas y las torsiones del lenguaje, tiene en América Latina y el Caribe una tradición portentosa, con precursores de la talla de José Martí y Rubén Darío.
y que ya a inicios del siglo pasado fue estableciendo sus propios niveles de búsqueda y ruptura, desmarcándose de los ismos estridentes, las modas y las escuelas de programas rígidos en pos de una identidad y un decir propio. Hay que señalar, como dato primordial, que en esa torrentera despunta desde hace varias décadas una producción caudalosa, la de las poetas mujeres que con gran fuerza creativa han derribado los muros del patriarcado que la confinaban al estereotipo de mujer casta y obediente limitada al ámbito doméstico. Extraña cosa la poesía y su olfato de flecha que aún impulsada por la digresión, guiada por la ambigüedad y con un trayecto zigzagueante, logra hacer centro en sus asuntos. Extraña cosa la poesía que acarreando silencio realiza el reportaje más a fondo que pueda hacérsele a una realidad que es materialidad y espejismo. Por eso cuando digo poesía digo asociaciones raudas que son el resultado de una fermentación de vivencias que acciona la inventiva sin dejar por fuera la circunstancia que le toca atravesar al poeta como parte de una comunidad. Por sobre dicotomías estériles y planteos esquemáticos, señala el poeta chileno Humberto Díaz Casanueva, no se trata de una oposición entre el hombre interior y el hombre social, sino de una doble exigencia. Imagino entonces esa exigencia impulsada por la conciencia de la imaginación y por la imaginación de la conciencia como pistones de la combustión creativa. Estirando la cuerda un poco más, podríamos ver a la poesía incluso como la contraparte del discurso hegemónico actual que naturaliza un lenguaje globalizado entre el tecnicismo bélico, el folleto de publicidad y la vacuidad de la industria del entretenimiento. Una nomenclatura que ensancha la lengua del embustero con la posverdad, la fake news, la jeringosa falaz del eufemismo que camufla, falsea, elude, encubre y distorsiona. Se me ocurre que mientras el eufemismo enmascara, la poesía amplifica y disemina el sentido de sus obsesiones con un efecto irradiador que se redobla en su propuesta de lecturas múltiples. La escritora Cristina Siscar señala que al contrario de la posverdad, la literatura, como el arte en general, ilumina con alguna verdad la realidad subjetiva o material, la existencia individual o colectiva. La poesía entonces como un discurso otro en su transitar los reversos y en particular con su manera de ver, de escudriñar justamente. El poeta cubano Eliseo Diego tocó el tema de la contemplación en 1958 al prologar su libro Por los extraños pueblos, señalando que la poesía es el acto de atender en toda su pureza y que al poeta lo distingue esa calidad de observación, esa pausa que algunos especialistas llaman la intensidad del instante que nos permite incorporar la experiencia. Cuando Diego nos adelanta en un temprano balance de vida, he atendido tan intensamente como pude, nos está legando una enseñanza, dice, una invitación a estarse atentos. Resalta así un modo de ver y escuchar que Diego denomina comprehender, con H entre las dos primeras E. Vale decir de entender, de habitar el momento, un comprender como expresión grávida de acciones, como inferir, como atisbar y otras instancias enlazadas a un proceder que nunca deja por fuera la empatía. Pero esta propuesta de Diego, respecto a un modo de centrar la atención, colisiona con una aceleración continua del mundo hiperconectado, mecanizado y fragmentado en el que sobrevivimos hoy, incompatible con el diálogo fraterno y la mirada reparadora. Y la poesía de nuevo como joya de imágenes engarzadas, maridaje de la percepción real y el augurio que se sitúa entre el vislumbre y el ojo crítico frente a la subjetividad enajenada, saturada de indiferencia, voracidad consumista y un individualismo enfrascado en la competencia feroz que percibe al otro como enemigo. En el reverso de esos muros escribe César Vallejo, casi un siglo atrás,
en su crónica La vida como match. Dice Vallejo, ¿quién vuela más lejos? ¿Quién da mejores puñetazos? ¿Quién hace más dinero? La vida como match es una desvitalización de la vida. Yo vivo solidarizándome. Yo busco en mí el triunfo libre y universal de la vida. Y Vallejo rubrica con una línea de sus poemas humanos. Dice, se debe todo a todos. Justamente de solidaridad, Cuba, aún sufriendo las consecuencias de un bloqueo obsceno, brutal y creciente, ha dado copiosas muestras al mundo, como la Brigada Internacional Henry Revé de médicos. Y uno de los rostros de esa Cuba es esta Casa de las Américas, que viene desarrollando una inmensa labor por el arte y los saberes humanísticos de nuestra cultura a manera de un laboratorio de cuestiones. Cuestiones, ¿por qué? Por su modo de interpelar a la realidad, a sus territorios insondables, de analizar sus aristas, cuestionando, debatiendo, por el despliegue de interrogantes a modo de cuestionario. En este sentido, se me ocurre que también la casa es una morada, término que se desgaja en derivaciones del latín morari, que es hacer una pausa, detenerse, lo que decía Eliseo, pararse en un lugar, poner atención. Y allí mismo surge la palabra mirador, vean ustedes, que designa tanto al que está viendo como al lugar desde donde se mira. Por años, desde muy joven, he acudido a este mirador que me acercó materiales y herramientas para ayudarme a crear, reflexionar, debatir y discernir. De modo que ha sido para mí una escuela, esta Casa de las Américas, especialmente en tiempos en que en Argentina y otros países de América Latina se asesinaban miles de opositores y se quemaban toneladas de libros. Aún así, se persiste y se lucha contra la inequidad con las herramientas del deseo, la ética, la imaginación y la pasión, con la convicción de aquel maestro de escuela, Julio Florencio Cortázar, que le decía a sus alumnos, con los horizontes hay que hacer algo más que mirarlos desde lejos, hay que caminar hacia ellos y conquistarlos. Hoy saludo a todos ustedes desde esta casa que recorre hace décadas nuestra América con su cargamento de horizontes. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias a Jorge Bocanera por estas lúcidas y generosas palabras inaugurales con las que queda oficialmente abierto el Premio Literario Casa de las Américas 2022. Bienvenidos todos y todos. Muy bien. Ahora, sería bueno que fueras entonces con la muchacha. Sí, voy.